Hola amigos y seguidores de Boutique Channel, ¿cómo están? Espero que estén bien. Esta vez nos vamos a adentrar en un mundo fascinante, lleno de ciencia, precisión y misterio. Es el mundo de la balística. Muchas veces nos hemos preguntado cómo se resuelven ciertos crímenes, ¿no? Y cómo se llega a una precisión eh, de poder dar incluso con el asesino con solamente tener un proyectil, ¿no? En la escena del crimen. Por eso vamos a hablar de balística, la ciencia que estudia el movimiento y los efectos de los proyectiles y que se ha convertido en pieza clave de la investigación forense. Por supuesto, vamos a hablar con un perito en balística, así que te invito a poder disfrutar de esta charla y conocer un poquito más sobre la balística, una ciencia que hoy es la protagonista. Quédate ahí. Desde Argentina, esto es Gutix Channel con Facundo Gutiérrez. Perfecto, entonces vamos en comunicación directa a la ciudad de Claypole, en el conurbano sur de Buenos Aires, y vamos a hablar con un especialista en balística, ¿sí? Es Carlos Díaz. Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo va eso? Bien, perfecto. Que estábamos hablando sobre lo importante de esta ciencia para poder llegar a la verdad en casos de crímenes, ¿no? Crímenes complejos muchas veces. Y bueno, queríamos tu opinión y que nos hables sobre tu trabajo, ¿no? En sí. ¿Vos sos especialista en balística? Sí, yo soy perito de la Policía Científica. Por ejemplo, acá en la provincia de Buenos Aires trabajé durante 10 años en el área de la Policía Científica. Y bueno, me he desarrollado en varias áreas de la criminalística, entre ellos la balística. Perfecto, sí, sí. Bueno, para aquellos que quieran saber la biografía de Carlos y su historia dentro de la policía, bueno, les dejo una tarjeta para que puedan visitar el video donde hicimos la entrevista personal, ¿no? Sobre su historia en la policía y cómo él se fue desarrollando a través del tiempo, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a hablar sobre balística en sí mismo, ¿no? ¿Podrías explicar qué implica el trabajo de un perito en balística, si bien ya el nombre es como que lo define, ¿no? Claro, bueno, en todo lo que es criminalística tenemos generalmente dos áreas para trabajar. Lo que se llama el trabajo de campo y lo que es el trabajo de laboratorio. Todo lo que es el trabajo de campo tiene que ver con lo que es la calle, netamente. Es decir, vamos a un lugar donde hubo un enfrentamiento armado entre dos bandos rivales, entre dos personas, entre lo que sea, eh, donde se han producido disparos de arma de fuego, y de ahí vamos a recoger todo lo que son evidencias físicas, ¿sí? Del lugar de hecho, llámese vainas, llámese proyectiles, armas de fuego, vamos a relevar los orificios que hayan quedado producto de esos disparos que hubo y demás. Y después otra parte es el trabajo de laboratorio, que es donde se agarran, por ejemplo, esas vainas y se las paran, ¿sí? Se hace lo que es un cotejo balístico, se llama. Les aviso ahora porque por ahí no quiero aburridos con tecnicidades. Yo siempre prefiero hablar de una manera simple y clara lo que yo para que la gente entienda, porque por ahí empiezo a hablar con muchos tecnicismos. Por ahí el otro me dice, ¿qué es? Me habló de un cotejo. ¿Y qué es eso? Bueno, no, es una comparación. Con todas las cosas que voy a ir hablando, les voy a ir hablando así de una manera simple y clara para que se entienda así. Bueno, volvemos, perdón. Entonces, lo que es el trabajo de laboratorio se hace esa clase de cosas. Se compara las vainas, se comparan los proyectiles. Por ejemplo, el proyectil que se le extrajo del cuerpo de una persona que fue herida de arma de fuego, pues, ya sea que falleció o en la operación cuando lo llevaron al nosocomio más cercano, que lo operaron, les extrajeron el proyectil. Ese proyectil se puede comparar con otro proyectil del arma que se secuestró. Es decir, había dos personas, dos tiradores, ¿no? Que atacaron a esa persona o que estaban teniendo enfrentamiento con esa persona. Se le extrae del cuerpo el proyectil de esa persona y después se compara con los proyectiles que se le extrajeron de las pistolas o de las armas de los otros dos tiradores. Entonces, se hace un cotejo balístico y ahí se puede determinar de qué arma salió ese proyectil que tenía el cuerpo de esa persona.
Y si, por ejemplo, son dos 9 mm, ¿cómo sabes de cuál de las dos salió? El tubo cañón de cada pistola, o de cada arma, no solamente las pistolas, fusiles, carabinas, revólveres, aires comprimidos, todos tienen por dentro un estriado, se llama, ¿sí? Que son estrías que tienen tres cuartos de giro. Supongamos que este es el tubo cañón del arma, ¿sí? La parte esa larga que uno ve adelante. Bueno, por dentro de eso lleva un estriado, se llama, ¿sí? Son unas guías, digamos que si vieron la forma de un engranaje, bueno, esa misma forma tiene por dentro el tubo cañón. Es algo muy chiquito, ¿sí? ¿Es Pero ¿qué pasa? Es micrométrico? ¿Es algo micrométrico, microscópico? No. muy, no, micrométrico, no micro, pero sí es chiquito. Entonces, ¿qué pasa? Eso lo que sirve es para girar, para hacer girar. Desde donde empieza el cañón hasta donde termina, hasta la punta, tiene tres cuartos de giro. O sea, va girando así por dentro de esas estrías. ¿Está? Tiene ese recorrido y recorre cuando desde que arrancó el comienzo el proyectil a girar, a pasar por ahí dentro, hasta que salió, dio tres cuartos de giro. Y eso va a hacer que el proyectil, a medida que después avance, una vez que salió de la boca del tubo cañón, cuando avance en la distancia, va a hacer que vaya girando. ¿Sí? El proyectil en su trayectoria tiene una traslación hasta allá, tiene una rotación y tiene una nutación. ¿Sí? O sea, llega de una punta a la otra, va girando y a su vez en el aire va haciendo este pequeño movimiento. Es muy chiquitito, lo hago así a grosso modo para que Sinusoidal, podemos decir. sí, pero sí, es muy poquito. Bueno, por eso es que todos esos movimientos, el viento, el aire, hay que ver la humedad, la distancia a la que se va a tirar. Por eso los francotiradores, por ejemplo, son dos, no es uno solo. No lo Si sabía nunca eso. vieron en las películas, hay uno que le dicen cuando los van seleccionando y vienen así de a dos y el inspector le dice, ojo, gatillo, vos vas a hacer el ojo, vos vas a hacer el gatillo. ¿A qué se refiere con eso? Uno es el que va a estar con un telémetro, que es un elemento que mide distancia. Es Una especie de diferente al binoculares, binocular. claro, de uno solo generalmente. Hay algunos que binoculares que ya vienen más completos, pero es tecnología muy avanzada, casi que acá ni existe, o no hay, no tenemos alcance, ¿no? Pero sí, básicamente es eso, es un elemento por donde uno puede mirar, mira desde acá, no sé, selecciona tal punto y te dice a qué distancia está, qué inclinación tiene, a qué velocidad viene el viento, en qué sentido cardinal, de dónde hacia dónde, la humedad que hay y demás. Entonces él ahí le va diciendo, lo tenés a tanta distancia, hay tanto, el viento corre a tantos nudos de acá hacia allá, bueno, todos esos datos con esos datos el tirador va a ir corrigiendo la mira, ¿sí? La va a ir corrigiendo de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. O sea que Según la la mira no es distancia, algo que viene estático ya con el arma y te garantiza, ¿no? El objetivo. Yo tenía eso entendido de... eso, ¿no? Viene la mira con el arma y listo, vos apuntá y tirá. Y si tenés puntería, pegá. Estamos hablando de No, rifles, ¿no? sí, sí, en este caso de armas largas, un fusil, supongamos de un francotirador. Lo mismo para una carabina 22, para un arma larga, la que sea, que tiene una mira telescópica montada encima, es para todo lo mismo. El tema no es tan fácil, simplemente decir, bueno, apunto y pego. Supongamos que tengo buen pulso, porque arrancando por ahí, uno cuando tira, digamos, si está así, está apuntando, uno tiembla o tiene este movimiento y eso, cuando uno ve a la distancia, este pequeño movimiento temblor que tengo se ve así. Claro, Y claro, claro. Sí, 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 sí. el lugar donde estás tirando se ve Claro, es todo algo así. de alta precisión, digamos, ¿no? Que hasta la pulsación humana del pulso sanguíneo te puede afectar, digamos. Ellos tienen que aprender a controlar las pulsaciones cardíacas, la respiración, tienen que tener buen estado físico para no agitarse, porque parte de estar tirando es contener la respiración, ¿sí? Al momento de efectuar el disparo. La posición de disparo en la que uno se coloca también tiene que ser
la correcta, porque si no se presta mucho a esos movimientos. Eso también lo sé porque cuando era chico competía en la escuela de polígono de tiro de polígono de Quilmes. Ahí en el polígono de Quilmes funciona una escuelita de tiro. Y yo cuando Ah, era chico mirá, sí, competía sí, ahí. lo conozco, lo conozco. Ahí yo competía cuando era chico, con carabina 22 tirábamos. Bueno, y ahí aprendimos muchos trucos también de eso. Bueno, mi papá era militar también, me enseñó mucho, mi mamá también competía. eh, y bueno, me Pero eso enseñaron muchas cosas. estaríamos, lo que estamos relatando ahí es lo que tiene que ver a francotiradores, ¿no? En el caso del Sí, crimen de, digamos, urbano, ¿cómo se lleva a cabo el análisis balístico? Un poquito ya lo detallaste, ¿no? Se llega al lugar, se recogen vainas servidas. ¿Las vainas de qué servirían? bueno, así como, no sé si lo terminamos de explicar al final, los tubocañones, hablamos que tenían ese estriado. Ese estriado, cuando uno va usando el arma y la herramienta, de hecho, que fabricó ese estriado, ese tubo cañón, va dejando una marca, que es como una huella digital. Así como nosotros tenemos las huellas que son totalmente completas, completamente diferentes de unos y otros, la herramienta cuando va fabricando ese tubo cañón, lo mismo va dejando una marca particular. Entonces, cuando el proyectil pasó por ahí, le dejó, si bien son seis estrías que marcan todos, bueno, pero la herramienta justo ahí tenía un poquito de suciedad o tenía un poco Me de imagino que material debe ser un pegado, torno, ¿no? La herramienta de la que hablas. hornos, presas, bueno, ahí tienen herramientas Algo de que todo. hace, Ahí, rectifica, digamos, el cañón. Es una forma de claro, rectificarlo, ¿no? dejándole esas marquitas que te digo. ¿Viste? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Eso le deja su marca particular. Sumado a eso, al uso que uno le va dando, que va acentuando por ahí esa marca, esa rayita particular que le deja ese tubo cañón a los proyectiles, la suciedad ambiental, de que uno por ahí no limpia el arma, o la mismo resto de pólvora que van quedando, o de plomo, o de lo que sea, se van pastando el cañón, y se va acentuando cada vez más esa clase de marquitas muy puntuales que tiene cada proyectil. Entonces eso te sirve que cuando vos comparás, decir, sí, mira, este en la tercera estría te suele dejar acá, ves esta marquita en diagonal así. A veces son cosas muy minúsculas, muy chiquitas, ¿eh? Se usan unos microscopios Leica que se llaman Gran Comparador. Teníamos uno ya en el laboratorio, me acuerdo, donde vos ponías los dos proyectiles así, uno al lado del otro, y tenía para mirar como una especie de ocular para que se entienda, y vos veías las imágenes de los dos proyectiles. Entonces podía ir corriendo la imagen y superponerlos, este con este y así. Y te los ibas llevando y trayendo, a la vez los podías imprimir, estaba genial. Y ahí vos veías las rayitas esas y las hacías conseguir. Ponías la parte de atrás de este con la parte de adelante de este otro y ahí hacías conseguir las líneas y quedaban perfectamente alineadas con esas marcas particulares que tenía cada uno. A ver si, Bueno, si y lo entendí mismo, entonces. El cañón deja las marcas en el proyectil, ¿no? Y también en la vaina. lo mismo pasa con las vainas. Cuando el martillo que tiene atrás la pistola, cuando uno agarra una pistola que generalmente la monta, se llama, ¿sí? Tira el martillo hacia atrás, después presiona la cola del disparador, ¿qué pasa? Este martillo se suelta y ¡pum! Golpea, ¿sí? Esto que golpea lleva acá una piecita metálica que se ateriza. Bueno, ese es el sistema más básico que estoy explicando. Hoy vienen diferentes para evitar accidentes. Ahora te cuento por qué. Bueno, cuando este martillo se suelta y pega acá en esta pieza, de este lado está el cartucho, ¿sí? El cartucho acá tiene la vaina en la parte de atrás. Entonces esta pieza golpea acá y acá es la famosa aguja percutora. Esta aguja va a golpear en la base de la vaina y la vaina larga la chispa, el fulminante larga la chispa, la pólvora se quema y todo ese otro proceso. Bien, ese golpe que pega ahí atrás y cuando expulsa la vaina, la pistola o el revólver o lo que sea, en el caso que lo expulsa, por ejemplo, el revólver no lo expulsa, lo deja ahí en el tambor, queda. Esa marca lo mismo también, de la misma forma que el tubo cañón, va a dejar una marca particular. Por lo mismo, por la herramienta cuando fabricó la pieza,
Claro, es porque imposible hacer dos iguales, digamos. Es muy raro. uno lo puede llegar a fabricar, pero siempre va a tener esa... Estamos hablando de cosas muy, muy Claro, claro, chiquitas. micrométricas, digamos. Y no, tenés que verlas muy bien y con algún aparato que sea para eso, porque si no, a simple vista o con una lupita, antes, y sí, agarraban básicamente así con una lupa, Claro, y pero no. cometían muchos errores. Y bueno, ahí, viste cómo es. Más de uno habrá ido preso sin tener tal vez toda la culpa. Por ahí no fue el que disparó, fue el que le pasó el arma. ¿Viste? Bueno, aparte encima se hace un análisis dactilar, ¿no? O sea, no es solamente la bala. Ahora estamos hablando de balística, pero también se hace un registro de huella, Bueno, planisimétrico, ¿no? No es tan sencillo, ¿no? un registro balístico también, así como todas las personas, cuando por ejemplo nos vamos a hacer el documento y nos fichamos, queda un asiento de todas nuestras huellas en una base de datos. También de las armas nuevas había un registro que se llama ABIS, ¿sí? Se llama El AVIS. sí, ABIS. El AFIS es donde están las personas que tienen antecedentes y demás. Muchas veces tenemos enlace con el Registro Nacional de las Personas, donde si no tiene antecedentes cargados esa persona, se puede directamente con el enlace, con el registro de las personas, y de ahí se puede obtener igual, ¿sí? Ahora, si ya llega a tener antecedentes porque ya una vez cayó por alguna cuestión y lo ficharon, bueno, ya directamente se obtiene de ahí. Bueno, lo mismo con las armas. Hay un registro donde se guardan los estriados de las pistolas o de las armas que se venden, o debería hacerse, extraerse un proyectil y una vaina testigo. Y se tiene ahí, listo. Esto es de la pistola, marca tanto, tal número, Después ya se determina dónde se vendió, todo, se puede saber todo, digamos, para atrás, todo el registro. Está bueno la eso. idea. Está Cuando bueno eso, porque ya sale de la fábrica con su huella dactilar, si se me permite la palabra. eh, tal con cual, su- esto es la idea. y después, bueno, pero esto es más yendo a lo sociológico, la cantidad de armas que anda dando vuelta, ¿no? En el underground. Pero bueno, eso ya es sin control, digamos, ¿no? Pero No, bueno, al no, menos hay cierto un porcentaje de armas de las que sí tenemos control. son al menos las que se pueden. Bueno, de hecho había un proyecto de ley ay, cayó, eh, para sacarle las armas a aquellas personas que las habían tenido registradas, pero por alguna razón no pudieron renovar las cosas, los papeles, digamos. Si bien es una cuestión netamente administrativa, yo creo que fue algo, una cuestión política, como por decir, hacemos algo, pero en realidad el hecho de que a vos se te venza la aportación de tu arma, no la convierte en un arma que va a andar por ahí, sigue estando, está dando tu nombre, todo el mundo sabe que la tenías vos, que está tu nombre, Claro, y claro, 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 ah, claro. la eso no te convierte en un homicida. Claro, 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 claro. ¿Te acordás el hecho del médico en San Martín? El 3 de febrero era, el hombre le vinieron a robar, cuando le vinieron a robar, le disparó a los delincuentes y mató a uno. En ese caso él tenía una pistola 9 milímetros. Sí, Salió en todos los medios, todos los periodistas lo decían, lo comentaban que él terminó mintiendo que el arma la tenía en la caseta de gas. Él la tenía encima. Después salió en el juicio en todos lados. La tenía encima. Pero ¿por qué dijo que la tenía en la caseta de gas? Porque si no, si él declaraba que la tenía encima, se iban a hacer una causa por una tenencia ilegal de arma de claro. guerra. Pero Pero es una ¿el cuestión que tenía un 9 administrativa, milímetros? una pistola 9 milímetros. ¿Y es De todas considerada arma formas, de guerra? sí, el 9 milímetros es una considerada arma de guerra. A lo que voy con esto es, él tenía un arma, pero tenía una cuestión de vencimiento administrativo de las credenciales. No es que andaba con un arma que compró ilegal en el mercado negro o que se la robó a alguien. De hecho, por eso es que cuando en el juicio sale y declaran que él en realidad tenía un arma que se le habían vencido los papeles, básicamente. Después hicieron la pericia con lo que él declaró, diciendo que tiró desde arriba, desde adentro del terreno de él, y había una pendiente hacia la calle.
y no pegaban, no coincidían ni de Claro, casualidad la no. trayectoria balística con lo que él declaró, con los impactos que tenía el vehículo y de personas. Entonces así se pudo determinar fácilmente que estaba mintiendo. El por qué mintió después resulta ser que mintió por eso, para no decir que tenía el arma encima y al final era una tenencia atenuada cuando es así. Cuando vos tenés el arma registrada y simplemente se te ve, Claro, claro, lo grave sería que ni siquiera esté registrada tu nombre, ¿no? Eso sería grave. Que sí, nunca haya también. estado a tu nombre. Lo que voy es, mirá cómo a veces se complican esas cuestiones por cuestiones administrativas, netamente, porque el homicidio estaba bien claro, o sea, no lo iban a juzgar por el homicidio, porque fue en legítima defensa, y a él le Claro, vinieron a robar, claro. tiraron y él repelió la agresión. Sí, 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 sí. Nadie se le iba a cuestionar, no iba a terminar preso por eso. Después se agravó por la mentira que dijo. ¿Y por qué mintió? Para no reconocer que tenía las cosas vencidas, porque alguien se ataque le dijo, mira, no lo hagas porque te vas a comer una tenencia ilegal de arma de guerra. Y resulta que la tenencia ilegal Ahora, era atenuada. ¿cuál es el fundamento que se usa para declarar a la 9 milímetros como arma de guerra? ¿Vos estás de acuerdo con esa Lo que denominación? pasa, ahora en realidad técnicamente se llama arma de uso civil condicional. Antes Ah, se le usaba el cambiaron el término, nombre. sí, antes se usaba el término arma de guerra o arma de uso civil. Hoy es arma de uso civil y arma de uso civil condicional, que es lo mismo que arma de guerra, nomás que te cambiaron el nombre. Sí, 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 sí. Bueno, a partir del calibre 38 hacia arriba, o 32 pistolas, son de arma de guerra. De ahí hacia abajo son armas de uso civil. O ¿Y sea qué que lo modifica? máximo que podría tener una persona en su casa sería un 38, digamos, No, no, legalmente. no, vos podés tener el arma que vos quieras. Ajá, Ahí hay una diferencia. ¿Qué modifica un arma de uso civil y un arma de uso civil condicional? En la pena que va a tener para una persona que sea encontrada con un arma de ese estilo. Todo lo que son armas de uso civil tienen un tipo de pena, que es encarcelable. Todos aquellos que tengan un arma de uso civil condicional es una pena que no es encarcelable, o sea, vas a quedar preso. Siempre y cuando el arma funcione, estaban aptas para... bueno, pero por ejemplo, si yo quiero tener un fusil, ¿puedo sacar un permiso para tener un fusil? Sí, sí, porque podés hacer los papeles. No te olvides que mucha gente usa las armas para tiro práctico o para tiro Claro, sí, 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 recreativo. sí, sí, por supuesto, sí. Sí, Entonces, en el polígono, hay para la caza también, vos sí, podés sí, ser sí, sí. cazador, entonces lo podés tener. Ahora, lo que no vas a tener, Es la persona física, aportación. es la aportación. La aportación, ¿qué significa? Poder andar con el arma en la calle, tenerla en la Pero ¿y si cintura, yo en tengo el que ir al bolsillo. polígono de tiro? ¿Cómo hago para ahí si no tengo la aportación? Ahí están las condiciones. Vos tenés que tener el arma, tenés que transportarla en un vehículo donde la cartuchería, o sea, las balas, para hablar en criollo, estén en un lugar separado del arma. Ajá, Es decir, las balas las puedes llevar en la guantera y el arma la tenés que llevar en su funda y que obviamente no apta para disparar, claro. con el cargador y las balas en un lado, y el arma tenés que llevar en su funda, en la parte de atrás, en el baúl o en un lugar así. Y Y obviamente por ejemplo, no una tenés ametralladora, ¿la sí, puedo tener registrada yo? ¿La puedo tener en mi casa? país Estamos hablando las de la ley armas. argentina, ¿no? Claro, no. En nuestro país las armas automáticas están prohibidas. Ah, Ni siquiera para el uso recreativo o para la caza. ajá. Solamente las Fuerzas Armadas y algunas fuerzas de seguridad están autorizadas a tener armas Ah, está bien. de servicio, ¿no? Que tampoco la puedes llevar a tu casa. ¿Sí? Después, Estando por en servicio. ejemplo, lanzagranadas, esas cosas ya están, son de uso militar, digamos, ¿no? Esas, Sí, puedes tener elementos especiales, se llaman, ahí se me fue el nombre. Bueno, por ejemplo, chaleco balístico o el chaleco antibalas, más conocido como el chaleco antibalas. Sí, puedes comprártelo.
son de elementos de uso o tenencia especial. Ah, ahí se me hizo una nube. O sea, hay Pero que de hecho, tener un permiso para tener un chaleco antibala también. sí, 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 porque no es algo que vos puedas comprar en un costo, no sé, por decirte algo, en un lugar común. No, tenés que justificarlo. Esto no ¿Para es qué comprar? como en Estados Unidos, viste que van al Walmart y tienen fusiles, te surtís de arma como para tomar el estado de Iowa, viste. No no es tan así. Un O 16, sea claro. que es bastante complejo la aportación de, el tema de las armas, digamos, de uso legal. Ahora, la delincuencia anda con armas que la verdad que están mejor equipados que la policía. O sea, Muchas veces sí. es De hecho, contradictorio, ¿no? Tanto control por un lado y una bolsa descosida de armas por el otro en un circuito underground. Pero hoy bueno, te, hoy te había mandado una foto en la que estaba con unas armas largas ahí. sí, Esas eran armas que fueron secuestradas. Eran secuestradas de una banda. Eran, una era un M, no era un M16, es un M4A1, que es una modificación del M16, mejorada obviamente. Y no, las dos eran iguales. ¿Sabes que no tenían ni número de serie ni tenían marca? no tenían que. Número de serie y Ujú. marcas. O sea, Y bueno, marca, no se sabe de quién fue el fabricante. marca Versa, marca Claro, sí, Remington, sí, ¿no? sí, sí, sí. Y bueno, Marca ni. pero es muy difícil determinar de quién es el fabricante, no. Bueno, lo que pasa es que ya después son otras áreas las que intervienen, tienen Claro, que ya claro, claro. escapa a lo que es la labor pericial netamente. Si En ese volvemos caso, a la parte pericial, ¿qué herramientas y técnicas son esenciales en el trabajo diario? bueno, en el caso de la balística, eh, sí, nosotros lo que tenemos trabajado mucho son con las cadenas de custodia, Ujú. más bien que herramientas específicas. Es la parte técnica o técnico-legal lo que tenés que tener mucho cuidado más que nada, ¿viste? Porque sí, hay cosas que, si bien no pueden no contar con todo el material técnico, directamente como rayos láser, porque como te decía, ¿viste? Para trazar Sí, sí, trayectorias, sí, sí. unos aparatos con unos rayos láser en unos pies, con unos láseres de colores que van para allá, una máquina de humo que te va revelando la Sí, 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 trayectoria. sí, sí. Ya, lo mismo lo podés hacer con una tanza de color Sí, sí, anaranjado que sí, va sí. a una casa de camping, de pesca. Compras una tanza, le decís a tu compañero, teneme acá, trazaste la línea y ya sabés que fue de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. En esas cuestiones, si bien no es lo ideal o lo más... Claro, lo otro es lo más rápido, digamos. Venís con el láser, pum, pum, Sí, chao. Se termina la historia, se levanta. Y como es vos tu trabajo cuando lo haces, ¿lo grabás o no? no, ¿No lo lo que pasa filmás? es que calculá que son muchísimos, lamentablemente son muchísimos los hechos falsos, Claro, ¿no? sí, 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 sí. Y tenemos las fotos, claramente los teléfonos nuestros están explotados de gente muerta, de sangre, de balas, de cosas, porque sacamos por nuestro teléfono. Bueno, ahí tenés otra cosa, mira las cámaras de fotos. Hoy en Ujú. día con el teléfono sacás, ¿entendés? No andamos con la cámara por ahí de que nos proveen, Claro, andamos con claro, 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 claro. Incluso sí, la después te policía veo que identifica a los pibes, le ponen, le saca fotos, ¿viste? Con su propio teléfono, no es que anda con una cámara especial, ya fue eso, creo que ya quedó en el pasado. de hecho la figura del perito fotógrafo no se usa ya casi. Claro, no, no. ¿Por qué era muy importante antes el perito fotógrafo? Que sea un perito fotógrafo. Un tipo que se dedica netamente a la fotografía. Porque antes vos tenías el rollo, tenías la Claro, máquina claro. secretaria, Había que velarlo, había que revelarlo, no velar, y, revelarlo. y tenía que saber el tipo que la foto salió bien. Claro, claro, claro. Tenía que tener la técnica para que la foto salga bien. Hoy vos sacás así con el teléfono, te fijaste, me gusta, no me gusta, la borro, la dejo. Claro, 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 claro. Antes el Sí, tipo sí, sí, tenía que sí. darse de sacarla bien, que se note bien lo que quería mostrar, A eso es lo todas positivo esas de las nuevas cuestiones. tecnologías, ¿no? Claro.
Bueno, un poquito ya hablamos sobre el proceso de comparación de balas y casquillos, ¿no? Vos los comparás en una lupa, en esta máquina que se llama, aquellos que la El gran tienen, comparador. ¿cómo? Teníamos una que se llama el gran comparador, le llamamos. Bueno, un La comparador, bla, bla, ¿no? Después, Leica, son unas máquinas tremendas. sí, y bueno, después la Ley Nacional de Armas, hablamos un poquito, el objetivo de la Ley Nacional de Armas, me imagino que es controlar y tener un registro de todas aquellas personas, bla, 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 bla. Bueno, armas cortas y armas largas, ya definiste qué son las armas cortas. Armas cortas serían básicamente los revólver, Revólver, pistola, armas de puño. O sea, armas son de armas puño. cortas, aquellas que uno necesita solamente sus manos para portarlas. Y armas Después se llamaban largas, armas largas o de hombro, ujú, ¿no? ¿Por qué? Porque uno las apoya acá. claro, Las, claro, claro, uno la apoya acá, por eso se llaman armas largas o armas de hombro. O claro. largo propiamente del arma en sí, o corto como uno la apoyaba, ¿no? Y por ejemplo, para fabricar los proyectiles, ¿qué materiales se utilizan? Bueno, ahí hay una cuestión técnica. La diferenciación entre lo que es, muchas veces viste que dice la gente, o bueno, los noticieros, que dice, se encontraron un arma con 20 proyectiles o 20 cosas. Bien, el, lo que uno le conoce como bala, ¿sí? Es cartucho. Ese es el nombre técnico, el nombre correcto, cartucho, es un cartucho. Cartucho de calibre 22, de calibre 9 milímetros, de calibre de Creí escopeta, de que lo que sea. cartucho era lo de la escopeta, digamos. Cartucho es el elemento completo, ¿sí? La bala, lo que uno conoce como bala. Sea de escopeta, de revólver, de pistola, de fusil, de lo que sea. Es el cartucho. La parte esa brillosa que uno ve a la parte de abajo, esa es la vaina, ¿sí? La parte esa amarilla, amarillenta, medio color cobre, bronce. Sí, de bronce, sí, sí. Eso es la vaina. La parte de arriba es la punta, ojiva o bala. Cualquiera de las tres denominaciones está bien. Esa parte de arriba se convierte en proyectil cuando fue disparada, porque fue proyectada. Recién ahí va a ser un proyectil. Ahora, si yo simplemente agarro dos pinzas y desarmo ese cartucho, me va a quedar por un lado la punta, por el otro la vaina, y adentro me va a quedar la pólvora, básicamente. ¿Sí? Bueno, eso no es un proyectil, porque no fue proyectado. Es simplemente la punta Claro, es una de... definición que tiene que ver cuando fue disparado, digamos. Claro. Desde ahí la cuestión técnica bueno, me parece que es un de tecnicismo nada más, pero Y para que sepan lo que la vaina, digamos, se hace de latón militar, ¿puede ser? si están compuestas de latón militar, que es un material que tiene esa propiedad justamente, ¿no? De hincharse por una cuestión milimétrica, ¿no? Por una fracción de segundos, de hincharse y volver a su posición original. Esa es la Y, propiedad material que te sirve para esta clase de cosas. o sea, hay distintos tipos de proyectiles. Algunos se le dice de impacto, otros de... ¿Puede ser? Claro, porque eso va a depender del tipo de efecto que quiero generar y de la velocidad que necesito para el proyectil, para el fin que le voy a dar. Es decir, si voy a ir simplemente a un polígono, voy a agujerear un papel o le voy a disparar una figura metálica. No necesito nada específico. De hecho, las personas que compiten muchas veces con las pistolas neumáticas o demás, o usan una punta que se llama match, que es para precisión. ¿Sí? Ahora, si yo quiero atravesar una pieza metálica, voy a usar una punta. Para aquellos que van a cazar y necesitan poder de tensión, poder el animal quede quieto ahí o poder matarlo instantáneamente, usan puntas huecas o ahuecadas o puntas chatas. ¿Y cuál ¿Sí? sería la función de la punta Tener, hueca? tener un golpe distinto, ¿sí? No es lo mismo que yo con este dedo así percure o sea, supongamos que le estoy tirando a una puerta de metal
con algo finito, digamos, va a pasar, de hecho, sí, pasa. Si le pego con algo chato, probablemente pase, pero va a generar otro efecto en el material. ¿Sí? Ya no voy a ver solamente el agujerito bien redondito ahí. Ya voy a ver una forma distinta y probablemente se abolle también el resto de la chapa. Por la transferencia de energía que se va pasando hacia los lados. ¿Sí? Y depende de la velocidad a la que vaya también. No es lo mismo que yo tire una piedrita con mi mano a unos 20 kilómetros por hora contra un vidrio, que la arroje con una máquina a 10 millones de kilómetros por hora. Va a generar un efecto totalmente distinto. Entonces depende de las puntas huecas, por ejemplo, lo que buscan es, tienen esta forma, ¿no? Supongo que acá está el huequito. Entonces cuando entra en un cuerpo, encuentra esa resistencia y esto se abre. Recordemos que el proyectil viene girando y de repente entran en el cuerpo la carne y los líquidos del cuerpo, la sangre y demás. ¿Qué hacen? Hacen que esto se abra. Viene justamente con unas ranuras así, ¿no? Digamos que este es el proyectil, viene con unas ranuras así, para que justamente pase eso, cuando le entre agua o carne o algún elemento por ahí, haga esto, se abra. Entonces imagínate vos que si te hace daño, que te clave con algo acá, imagínate que vaya una flor abierta así, girando, es como si te metieran una mini pimer que te va a licuar literalmente todos los Qué órganos o bárbaro. todo lo que por dentro. Por eso Causa creo un creo desastre. que eso es un agravante, ¿no? Usar ese tipo Por eso de tienen proyectil. prohibido usar ese tipo de puntas huecas, si yo no conoce como puntas huecas, están prohibidas totalmente por esa cuestión. Las municiones que usan todas las fuerzas de seguridad tienen que ser de tal especificaciones técnicas con cierta punta y demás. No puede ser cualquiera, no es que yo puedo cargarle a mi pistola todas puntas huecas y demás. Hay incluso un tipo de proyectil que se fragmenta y se divide en partes y eso una vez que entra el cuerpo se divide y causa como casi una explosión ahí adentro. Es terrible el daño que causa. Qué bárbaro, qué bárbaro. Y las de impacto, obviamente, también deben generar un daño extra. O sea, por algo no tienen toda la misma punta. O sea, lo que busca una Esto, bala en sí es generar un daño. sí, pero es Partamos de distinto esa querer base. dañar una hoja de papel Claro, que dañar un animal, porque sos cazador, o dañar una persona para aquel que, bueno, o sea, o tiene malas intenciones porque quiere matar a una persona, o las fuerzas de seguridad que repelen las agresiones cuando alguien los ataca o está defendiendo a un tercero, que lo mismo tiene que tener sus especificaciones técnicas. Ahí sí en ese claro, caso no la puedes ir, ya tenés que usar las que te dan, las que te claro. proveen. Perfecto. Entonces, otra pregunta que tenía es sobre el largo del cañón. Obviamente, científicamente debe haber un largo máximo, ¿no? Del cañón. Sí, sí, bueno, de hecho la ley de arma habla regula esas cuestiones de los tubocañones, de los largos máximos, pero también de los mínimos que deben tener. Por ejemplo, los que son escopetas hasta cierto calibre no tienen que tener menos de tanta cantidad de centímetros y más. Pues eso más que nada por la aportación oculta que se puede llegar a hacer. Si no tienen que ser pistolones, pero el pistolón puede ser hasta cierto calibre nada más. El pistolón si usa cartuchos, lo que se conoce como normalmente como cartucho, que son los de escopeta, pero no mucho menos que eso. Igual que, por ejemplo, eso de recortar las escopetas no se puede. Eso es algo que es indebido, no se puede hacer. Pero funcionan igual, digamos. ¿Funcionaría Oh, si yo le corto el cañón? ¿En qué incide eso? bueno, el tema del largo del cañón, parte del proceso de eso es la balística interna, ¿sí? Sería. Cuando viste que hablamos del proceso de ese de disparo, ¿sí? Que es del martillo que se suelta, le pega a la aguja percutora, la percutora le pega al fulminante, a la parte de atrás de la vaina que tiene el fulminante, que es una cebita. ¿Viste los revólveres a cebita que usábamos Sí, antes sí, que fulminato de mercurio, sí, sí. golpeaba y largaba una chispa, Ujú. chispazo? Lo mismo con eso que uno ve en la parte de atrás de la vaina, de los cartuchos, es eso, nada más que es eso, una cebita, básicamente. Hecha con otros materiales, de otras cosas, pero lo que hace es eso,
largar un chispazo y dentro de la vaina se encuentra la pólvora. Ese chispazo da ignición a esa pólvora, se empieza a quemar progresivamente y empieza a generar gases. Esos gases, ¿qué pasa? Empiezan a buscar por dónde salir. Por los costados no puede salir porque están las paredes del tubo cañón. La parte de atrás no puede salir porque tiene la parte de atrás del espaldón del arma, propiamente dicho. Entonces, ¿qué pasa? La punta, vieron que viste que hablamos hoy de la vaina y la punta. La punta no va soldada ahí, tampoco va atornillada, va a presión. También te viene para eso, para que Sale cuando como esos sería un gases, corcho, digamos. tal cual, literal. Entonces, lo que uno hace cuando agita la botella, bueno, golpea esa pólvora, genera esa presión y el corcho sale, que es el único lugar para donde puede salir, porque para los costados Exacto, está trabado, para atrás no puede. claro. Entonces sale hacia adelante, se desprende esa punta de la cantidad de gases que juntan y sale hacia adelante. Ahora, ¿qué pasa? En las armas no es que hay distintos tipos de pólvoras con distintos efectos también. Así como hablábamos de las puntas, las puntas huecas, las chatas, las pasantes y demás. Bueno, lo mismo con la pólvora. Hay distintos tipos de efectos que generan los distintos tipos de pólvora. Entonces, ¿qué pasa? Las armas realmente va haciendo una quema progresiva. Entonces vos a lo largo del tubo cañón vas a encontrar restos de pólvora combusta, semicombustas e incombustas. O sea, pólvora que se quemó, que quedó a medio quemar y que no se llegó a quemar. Mientras cuando el cartucho sale, el proyectil empezó a girar a través del tubo cañón, esa pólvora sigue quemándose a través de ese recorrido. No toda se quema dentro de la vaina. Claro, por eso queda caliente el arma, ¿no? El cañón. Entonces, ¿qué pasa? Y mientras más largo sea el cañón, más cantidad de pólvora se va a quemar y más, o sea, no hace lo mismo que la inicial, que es los gases iniciales que van a generar esa cantidad de pólvora que se quemó en ese momento, generó esa presión de gases. Pero un poquito se van a seguir quemando algunos gránulos más a través del tubo cañón. Entonces le va a dar un poquitito más de, por decirlo de alguna forma, de empuje al proyectil. Entonces, mientras más largo sea el tubo cañón, más cantidad de pólvora o la totalidad de la pólvora casi se va a terminar de quemar a lo largo del proceso. ¿Sí? Igualmente yo pienso yo, ¿no? Vos corregime, que cuanto más largo es el cañón, más difícil es de rectificarlo, ¿no? ¿No? Creo yo, si no sería indefinido, pues indefinido el cañón. Puede tener un cañón de 4 metros que te asegura de que, ¿no? Eh, y por eso hay un También. largo estipulado. Sí, y el fabricante también ya lo tiene claro eso. Por ahí no tiene sentido por la cantidad estoy hablando de cuestiones mínimas, que van a ayudar un poquito, pero tampoco es que, sino como decís, para un francotirador creamos un fusil de 6 metros de largo, Claro, claro, ¿no? toda la pólvora, por ahí no vale la pena porque nos va a quemar mucho más de lo que ya Claro, quema. claro, claro, claro. Es relativo, claro, claro. Ese costo-beneficio, ¿entendés? Y ya lo están asumidos. Claro, claro, claro. Y si hay un riesgo para la persona que dispara tener tan corto el cañón. Sí, las armas en mal estado. Hay muchos videos, de hecho, dando vueltas en YouTube y demás, que no tanto por el cañón corto, sino por el arma defectuosa o en mal estado. Suelen venir muy de baja calidad algunas marcas de revólveres nacionales y demás, que están hechos de una especie de una aleación. Hay un material que se llama antimonio que con el tiempo se desgrana solo. Es increíble cómo, ¿viste las paredes cuando tienen humedad que empiezan a juntar Sí, 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 sí. globitos y vos el material se desgrana? Bueno, es esa pasta de la que viene hecho el arma, que es horrenda. ¿Y Y más eso cuando es un calibre es un grande. riesgo para la persona que dispara, digamos? Sí, sí, porque calcula que la cantidad de presión, más cuando estás hablando de un calibre grande, tiene una presión muy grande junta. Toda esa presión, cuando se dispara, a veces literalmente se rompe el arma, explota. Depende del tipo Explota de en la arma y mano. usando, sí, literalmente explota.
se rompe el arma en pedazos así, plum, y eso te puede, bueno, ¿Y cuál es llegar el a... riesgo de utilizar balas viejas? Más bien que no vayan a funcionar, más cuando se tratan de calibres chicos, Ujú. porque la pólvora empieza como todo, ¿viste? Con el tiempo empieza, más si es un calibre chico, el calibre 22, por ejemplo, suele seguida juntar humedad. Y esa pólvora al estar húmeda obviamente no va a reaccionar de la misma forma o directamente no va a reaccionar. O el fulminante, Pero no es que te puede incluso. explotar la mano o algo de eso, como Ah, se habla que lo que con no te va a dañar. escopetas. No, no, no va a funcionar directamente. Eso, ¿Cuál o es va a funcionar, pero, en armas de puño, cuál es el largo máximo de cañón de uso comercial? uy, hay algunos imitan un hueso, por ejemplo, de hasta 6 pulgadas, cañón bastante largo. Los revólveres o algunas pistolas, ¿viste? Mm. Y esos casos en los que los crean el fabricante, pero para una cuestión específica, especial, pero no más que eso para lo que es nuestra ley de armas, ¿sí? Después, si por ahí vas a ver en internet un revólver con un caño de 6 metros, ¿viste? Pero bueno, son cosas específicas que crea una Cosas persona para experimentales, usar. digamos. Claro, lo usa un loco fabricante ahí en su casa, en el Claro, ¿y patio. cuál es el máximo? Viste que está la escopeta del 16. Cuando se dice del 16, ¿de qué se está hablando? Ahí tenemos otra cosa, que es verdad, eso no lo hablamos, el tema de los calibres, ¿sí? Los calibres están expresados, por ejemplo, los de revólveres o pistolas, están expresados de dos formas, ¿sí? En milímetros o en centésimas de pulgadas. Por ejemplo, el calibre más común del mundo, más conocido, es el calibre 22, pero no es 22, es punto 22, Sí, 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 sí. porque son centésimas de pulgada. Lo vas a encontrar como 22 LR, long rifle, algo así, long rifle, no me acuerdo cómo se pronuncia en inglés ahora, pero es eso, 22 Sí. largo, el 22S o short, 22 corto, y después tenés el 22 magnum, ¿sí? Son distintos, lo que varía es la vaina. El calibre es el mismo, en centésima de pulgada es punto 22, pero en milímetros es 5,5, 5 y Claro. medio. Como el aire comprimido que antes comprabas Sí, 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 sí. en la ferretería, de verdad que quebraba, le ponía el Sí, 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 balíncito. sí. Estamos hablando, cuando uno habla del calibre, habla del diámetro que tiene del lado interno al lado interno el tubo cañón, ¿sí? Y yo, por ejemplo, si tengo un 22, ¿no? El 22, ¿yo puedo usar bala 22 corto, 22 largo, o ya viene cada revólver para cada tipo Y de bala? podrías llegar a utilizar, eh, por ejemplo, en un 22 largo, un 22 corto, pero no podrías utilizar un 22 largo en un 22 corto, Que al revés por no, ejemplo. No, no porque no te va a entrar no entra la bala. o el cargador, para los que son pistolas, el Sí, sí, sí. cargador, o en lo que son revólveres, en los alvéolos, que son el tambor, digamos, básicamente, Sí, sí, sí. o en la recámara no te va a entrar el proyectil. El otro, el más cortito, sí te va a entrar. Después por ahí va a haber una diferencia desde que entre al tubo cañón, desde la rampa hasta el tubo cañón, por ahí va a rebotar una milésima de segundo en algún lado, ahí no va a Y tener la misma precisión, pero repito la pregunta, ¿no? ¿Qué es el calibre 16 de las escopetas? las armas, así como están expresadas, como te decía, las pistolas y revólveres, en centésima de pulgada y los otros en milímetros, las de escopeta vienen expresadas de una forma distinta. En Inglaterra, esto viene de allá, de aquellos lados, se usaba la unidad de medida, la libra, Ujú. ¿sí? Entonces, cuando crearon los primeros calibres, dijeron, bueno, vamos a separar una bola de una libra de plomo y la vamos a separar en eh, tantas partes, ¿sí? En 8 partes. Y bueno, intentaron crear un calibre de 8 partes de esa bola de la libra, ¿sí? Separaron 8 pelatitas de la libra y dijeron, no, esto es muy grande. Y así fueron haciendo, hasta que llegaron a esos calibres que hoy conocemos como el calibre 12, que serían 12 bolones de eso de una libra, separaron 12, bueno,
ese bolón que quedó de esos 12, ese es el calibre. Después usaron lo de separar en 16 partes, y bueno, una bolita de esas 16, ese es el tamaño del calibre 16. El 12, el 16, el 32. Por eso la escopeta, mientras más chico es el número, es más grande el calibre. Es al revés. Si yo A tengo un ver, 5,5, por ejemplo, en arma de común, es el 22, el 5,5, ¿no? sí. Dijimos que era el equivalente. Ahora, si yo te hablo de un calibre 11-25, más grande el número, más grande el calibre. El 11-25 sería la 45. ¿Tá? Incluso, mira, punto 22 y punto 45 es más grande el 45, ¿no? 5,5 y 11-25 es más grande el 11-25. Bueno, en las escopetas es al revés. Si yo tengo una de 12, calibre 12, significa que esa bola de una libra la separaron en 12 partes. Entonces el bolón es más grande. Si yo tengo esa misma libra, la separé en 16, entonces el bolón va a ser más chiquito. Ah, o sea que sí o sí la carga es una libra, digamos, en el cartucho. Lo que cambia es en cuántas bolitas la separaron. Claro, Ah, claro. mira vos. Entonces, Ahora entiendo completamente cómo es. como la separaron en 12 veces, por ejemplo, agarraron una de esas 12 bolitas y ese es el calibre. La separaron en 16, entonces es más chiquito, ese es el calibre. Después la 32 separaron más en... chiquito. Claro, ¿Y cuál es el así calibre más alto, digamos, en número en escopetas? sería el más chico, pero el más grande. Claro, sí, el más chico, pero el más grande. Claro, bueno, no, el común, el más usado mundialmente es el 12, 12. calibre 12. Ya más grande hacer escopetas, es una escopeta que estás hablando, algo potente, es algo grande de verdad. Calibre en lo que son, calcular que un cartucho de guerra se lo llama, lleva 9, perdón, 9 bolones, 9 bolitas de 9 milímetros adentro. Mm. Cartucho de escopeta, vos viste lo que es. Sí, 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 sí. De una bala, por llamarlo criollo, de 9 milímetros, es así, el cartucho es así. Sí, 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 sí. La carga propulsora que tiene es mucho más grande, Sí, o sí, sea, sí. tiene más pólvora básicamente. Y lo que escupe, por decirlo de alguna palabra, la escopeta, es increíble la potencia que tiene eso. Es como que te tienen literalmente con 9 pistolas Claro, juntas, claro, claro, de claro, claro. una Y, potencia mucho más y superior. el cañón también tiene el estriado también. El cañón sigue el mismo. Ah, No, ya en las escopetas no es necesario, porque son perdigones. Hay una clase de escopeta que viene, que es para tirar cartuchos Brennex, se llama, que sí es un solo, monocartucho. es un cilindro, eso básicamente de plomo. Es una cosa así que parece una plomada de 50 gramos de pesca que se usa para la caza mayor. Esas escopetas sí tienen estrías para que ese semejante pedazo de plomo básicamente salga por ahí, y Claro. eso sí ya busca tener un Pero una escopeta ocultar, en digamos. sí puede tener una carga mayor a una libra de perdigones, digamos. Libras igual es muchísimo, ¿eh? No. El tema de la libra era así. Cuando ellos inventaron el calibre, agarraron una bola de una libra y esa libra la separaron en 12 partes. Sí, sí, sí. Entonces, no tiene una libra cada bolita, digamos. Tiene menos porque es Sí, 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 una por libra. supuesto, por supuesto. Y simplemente se usó para el diámetro. Ajá, ¿Sí? Lo que entró en esa bolita es para el diámetro. Ese es el calibre. Pero no tiene mucho menos que una libra, ¿sí? ¿No? Una libra, calcular que es más o menos medio kilo, es una locura. claro, 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 claro. Pero yo si quiero le puedo agregar condimentos, digamos, al cartucho de escopeta o ese es el límite. Es lo que te digo, ¿viste? Ahí vas a encontrar, viste, en Estados Unidos como son. Si ellos quieren hacer, si vos creaste una tabla con clavo, ellos van a hacer un clavo gigante, una tabla gigante Sí, de sí, sí, 50 sí. metros. Hay cosas así Pero son espectaculares, experimentales más que nada. claro, o es algún fabricante que lo hizo para jugar en el patio de su casa o en su Sí, sí, polígono. sí, 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 Pero sí. no, realmente las armas, como te digo, vienen ya.
pensadas o vienen ya trabajadas. Recuerda que las armas existen, Claro, 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 claro. ya se sabe que más de esto no va a servir, más pólvora que esta tampoco te va a servir, es Claro, más, claro, claro. todo Porque si no le pones tabulado. 80 kilos de pólvora y tendría que explotar como una bomba atómica, y no es así, ¿no? O sea, todo tiene un límite. Claro, me tomo una pastilla, no sé si me tomo dos, me pasa muy rápido, ¿viste? No se escuchó lo que dijiste. Y como cuando uno le duele una muela y te dice, bueno, el médico te dice, tomate una pastilla cada 12 horas. Ah, bueno, entonces me la tomo dos juntas y me cura más rápido. Claro, No, claro, no no, es así, ¿no? claro. Claro, claro, claro. Ya está todo Esto más, inventado, digamos, ¿no? Como que seguís. Bueno, sí. los silenciadores también están prohibidos, ¿no? Sí. Eso está Ahora, prohibido. mira, te abro una ventana ahí y fíjate lo que te voy a decir, ¿no? Las armas neumáticas, los aire comprimidos. Ya no, Sí, antes, bueno, ya te digo, compraba en la ferretería el rifle ese chinito que le compraba los balincitos, los 5,5, compraba y le ponías y ya. Tenía un resorte adentro de eso y tirabas y, no sé, jugabas al fondo de tu casa a tirar en la botella. Hoy vienen armas de aire comprimido que tiran igual que un arma de fuego. claro, porque tienen dióxido de carbono, ¿no? Vienen con complementos de. Y vienen esos que vienen, se cargan con la botellita de Sadrao con la que Claro, se hacía la. Esos tiran fuerte, sí, pero vienen unos que tiran más fuerte. Y tienen un depósito de aire abajo que junta 250 bares de presión. Se inflan o con un compresor que viene específico para eso, o un inflador tipo el de bicicleta, el viejito que se usaba. Bueno, con un inflador de eso y eso junta hasta 250 bares de presión. Calculá que un vamos. tubo de GNC tiene 200 bares ¿Un tubo de qué? de GNC del Ajá. auto. Sí, sí, sí. Va, Et- máximo, sí, 200 bares. Esto junta hasta 250 bares de presión. Y vienen hasta el calibre 357, 9 milímetros. Es una locura. Claro, es casi un arma, no de Ah, fuego, pero de aire. no, no es arma, no, no, no están registradas, no tienen por qué estar Claro, registradas porque no están de fuego. No claro, claro. basan su funcionamiento en la declaración de la pólvora. Claro, 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 claro. Lo que pasa es Fuego, que lo no tiene. mismo pasa con los cuchillos. Vos no vas a estar declarando un cuchillo como un arma, ¿entendés? Porque no Claro, usa fuego, ¿entendés? Pero es muy bueno, loco todo, ¿no? Pero es como que habría que prestarle atención a ese tipo de cosas, ¿no? calculé que ya te digo, un rifle de esos 9 milímetros los usan para caza mayor, los 357 matan búfalos, ciervos. Fíjate Claro, si puede matar un animal de eso, no va a matar una persona. claro, 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 claro. Sí, 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 sí. Bueno, Carlos, oficial mayor, excelentísima la charla. Muchísimas gracias. La verdad que es para hablar horas, horas, horas. Y hay un cosas que me quedaron Me pero imagino, después me imagino. ya Es para hablar horas y horas porque es un tema muy interesante del que no sabemos. La verdad que los civiles comunes y corrientes no sabemos de armas. No es una cultura la de nuestro país, una cultura de las armas como la norteamericana, ¿viste? ah, Y qué bueno que sea así, ¿no? Qué bueno que sea sí, así. Porque cualquier discusión en un semáforo terminan ahí con un AK-47, ¿viste? ¿Viste cómo es, no? En los no, colegios, desastre, ¿viste? Qué bueno que sea así, celebro que eso sea así. Lo que sí no celebro es de que haya tantas armas en el mercado negro, en la mano, en manos de la delincuencia, pero bueno, eso ya es así. Acá, en nada, Colombia, en Suecia, en Suiza, sí, ¿entendés? Así que bueno, te agradezco muchísimo este momento que nos permitiste saber un poquito más. Y bueno, al resto nos seguimos viendo en las redes sociales, ¿eh? Ya saben, @prof_gutierrez F. Hasta la nada, te próxima. propongo